Vamos a terminar. Perdón, si ya. Ok. Vamos a terminar nuestra serie. Esta serie que titulamos La Iglesia, el reloj profético de Dios. Les hablé acerca de esta corriente de pensamiento teológica, doctrinal, acerca de que se enfatiza demasiado sobre Israel en este tiempo, lo que está sucediendo en Israel, y se toma Israel como un parámetro para lo que Dios está haciendo hacia el final de los tiempos. Pero realmente la Biblia, el Nuevo Testamento sobre todo, enfatiza más el hecho de lo que está pasando con la iglesia, más que con Israel, es con la iglesia el asunto. Y hemos visto a lo largo de este mes 9 escrituras diferentes que nos confirman que la iglesia es la que va marcando los tiempos de la segunda venida de Cristo. Todos aquí anhelamos que Cristo venga, ¿verdad? Cristo va a venir como lo prometió y es la esperanza del cristiano. O sea, vivimos porque anhelamos ver ese momento, como decía Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero, dice. Luego nosotros los que vivimos, Pablo se apuntó. Pablo pensaba que a él le iba a tocar en su generación físicamente ver el arrebatamiento de la iglesia. Dice, luego los que vivimos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y seremos llevados con el Señor y allí estaremos con el Señor para siempre. Ese es el evento que la iglesia espera, es lo que marca el fin de los tiempos. Sin embargo, pues Dios es sabio y no nos toca a nosotros saber los tiempos o las temporadas que el Padre puso en su sola potestad, dijo Jesús, y nosotros esperamos ese momento. No sabemos si va a ser en nuestra generación, no sabemos si va a ser en la generación de nuestros hijos o en la de nuestros nietos. Por eso es tan importante prepararlos, porque quizás ellos son la generación que va a recibir a Cristo en las nubes y tenemos que estar listos. Así es que la Biblia, hermanos, se trata de Jesús. Amén. La Biblia no se trata de la historia de un pueblo, de una nación. No se trata de la historia de un hombre llamado Abraham. La Biblia se trata de Jesucristo, el Hijo de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el propósito principal es Jesús. Jesús estableció un nuevo y mejor pacto. De eso vamos a hablar ahora, del nuevo pacto. Para que podamos entender este nuevo pacto, tenemos que entender cuáles fueron los otros 3 pactos que se hicieron en el Antiguo Testamento y cómo se conectan con el nuevo pacto. Y al final vamos a ver para qué nos sirve saber todo esto. Así es que toda la historia del Antiguo Testamento está establecida sobre estos 3 pilares fundamentales. Estoy hablando Antiguo Testamento, ¿ok? De Génesis a Malaquías. Todo el Antiguo Testamento está hablando de una historia aparentemente solamente sobre el pueblo de Israel, sobre la nación, sobre las promesas de Dios con Abraham, pero todo va a desembocar hasta el cumplimiento del nacimiento de Cristo. Así es que este Antiguo Testamento, la primera parte, se enfatiza o se marca los 3 pilares fundamentales del Antiguo Testamento. Son los pactos que Dios hace primero con Abraham, después con Moisés y después con David. Son el pacto abrámico, el pacto mosaico y el pacto davídico, así le llaman los estudiosos, muy fachosos, ¿no? Ok, el pacto con Abraham, con Moisés y con David. Son 3 columnas. Son 3 fundamentos sobre los que viene viajando la historia en el tiempo, más de 5,000 años, hasta desencadenar, hasta desembocar en Jesucristo, el Hijo de Dios, en el nuevo pacto. ¿Vamos bien? Ok, concentration, please. El primero de estos pactos, vamos a verlo así nada más a vuelo de pájaro, no vamos a entrar en muchos detalles, solamente de qué se trata. El primer pacto es el pacto abrámico. Dios lo establece con este gigante de la fe, con Abraham, al que le pidió que le diera a su único hijo en sacrificio.
Dios establece este pacto con Abraham para iniciar el proceso de la salvación de toda la humanidad, no de una nación, no de un pueblo, sino de la humanidad. Este pacto se establece solamente con Abraham y con su esposa Sarai, ¿verdad? Todavía no existe un pueblo, todavía no hay nada, solamente es una parejita de ancianos con los que Dios establece este pacto con Abraham. Así es que después les concede un hijo y de ahí se cumple la primera parte de este pacto. ¿Cuál era el propósito del pacto con Abraham? Formar un pueblo. El propósito de hacer un pacto Dios con Abraham era el de empezar a formar una nación santa a través de la cual iba a desencadenar la llegada del Hijo de Dios. La promesa clave en este pacto, todos estos pactos están rodeados de un sinfín de promesas hermosas, de amonestaciones, de historias preciosas, increíbles en la Biblia, personajes preciosos también en la Biblia, pero solamente la promesa clave que podríamos decir de este pacto es Génesis 12:3, donde Dios le dice a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Con esta promesa se sella el pacto con Abraham, el pacto abrámico. ¿Cuál es la señal de este pacto? La señal era una señal de sangre que se le tenía que hacer a los varones, llamada la circuncisión, ¿verdad? Las mujeres se salvaron de esto, pero no se salvaron de dar a luz. Y cuando dan a luz, también hay un derramamiento de sangre, ¿verdad? Para el hombre hubo el proceso de la circuncisión, y la circuncisión también había un pequeño derramamiento de sangre. Así es que la señal en el pacto de Abraham, la señal es por medio de el derramamiento de un poco de sangre. El segundo pacto, ténganlo en cuenta, este es Abraham. El segundo pacto es el pacto con Moisés, o el pacto mosaico, establecido con este hombre que Dios llama para liberar a Israel. Ya se cumplió la primera parte de la nación, del pacto de Abraham. Ya se formó la nación, ya pasaron 450 años desde que Dios le dijo a Abraham que lo iba a bendecir. Ya está establecida una nación, ya salieron las 12 tribus de Jacob, de Israel, y ahora el pueblo vive en Egipto, pero resulta que el faraón donde vivían no los conocía y los esclavizó. 400 años y vivían en esclavitud, vivían en oprobio, vivían en vergüenza, y Dios establece un pacto con este hombre llamado Moisés para organizar la nación. ¿Ok? Con Abraham el pacto fue formar la nación. Ok, ya se formó. Ya son 2 millones de personas ahora, más o menos. Ahora el siguiente pacto, el siguiente pilar en la historia con Moisés, se trata de organizar a la nación. Ya tenemos un pueblo, lo vamos a sacar a la libertad, van a empezar a vivir en una tierra nueva que fluye leche y miel, la tierra prometida, pero hay que organizarlos. La promesa clave para Moisés, perdón, ahí no cambié el versículo, está en Deuteronomio 11, 8 y 9. Deuteronomio 11, 8 y 9. Dios le dice a Moisés: guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla, y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a nuestros padres, es decir, confirmando el pacto con Abraham, que había de darla a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. Esta es la promesa que podemos tomar como señal en el pacto con Moisés. ¿Cuál es ahora la señal en este segundo pacto? En el pacto con Moisés, la señal es la ley, las tablas de la ley, toda la ley, ¿verdad? Donde están los 10 mandamientos, y la institución del sacerdocio. Esta es la ley del pacto de Moisés. Así es que mientras en el pacto de Abraham
para que lo vayamos teniendo en la mente el cuadro completo. Abraham era formar la nación. Señal, sangre, un derramamiento de sangre. Moisés, el propósito, organizar a la nación, ¿verdad? Darle forma a la nación. Ya está hecha la nación, ahora vamos a darle forma. La señal ahora es la ley, la palabra de Dios y la institución del sacerdocio, es decir, la relación, un mediador entre el pueblo y Dios, a través de sacrificios, holocaustos y todas las leyes sacerdotales que están en el libro de Levítico. Ese es el segundo pacto, ¿verdad? Pasan otra vez como 500, 600, casi 700 años. El pueblo sigue avanzando, pasan diferentes situaciones en la historia del pueblo y se tiene que establecer un tercer pacto. Y este es el pacto con David, el pacto davídico, que se le conoce así teológicamente. El pacto con David. ¿Cuál era el propósito ahora del pacto con David? Establecer un linaje real. ¿Ok? Establecer un linaje real. ¿Cuál es la promesa que puede representar muy bien este pacto? Segunda de Samuel 7:13. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Dice afirmaré, ¿para cuándo? Cuando Dios dice para siempre, ¿qué significa? Para siempre. No hay mucha ciencia, ¿no? Cuando Dios dice va a ser para siempre, es para siempre. Si Jesús dijo yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, todos los días. Hoy, por supuesto. Ayer, por supuesto. Mañana, por supuesto. Dentro de 50, 100 años, por supuesto. Cuando Dios dice para siempre, es para siempre. Así es que en el pacto con David, el propósito es establecer un linaje real. ¿Le van captando la idea? Abraham, un pueblo, una nación. Moisés, un sacerdocio. David, un linaje real. Amén. Ahí vamos. La señal con David, con el pacto de David. Él me edificará casa. La edificación del templo. No había habido un templo para adorar a Dios antes de David. No había un templo. Habían adorado a Dios por tantísimos años en carpas, en tabernáculos, en tiendas hechas así solamente de pieles de animales, y ahí habitaba el arca del testimonio. Hasta los tiempos de David, dice, él me edificará casa. Ahora ya no le tocó exactamente a David, le tocó a su hijo Salomón, pero David preparó todo de acuerdo a la promesa de Dios para que su hijo Salomón fuera el que edificara el templo de Jerusalén, donde se derramó la presencia de Dios, donde dice la Biblia que cuando Salomón hizo la inauguración del templo y los levitas empezaron a cantar y alabar al Señor y empezaron los holocaustos, dice que la casa se llenó de una nube de la presencia de Dios, que los sacerdotes no podían ministrar a causa de la nube de la presencia de Dios. Imagínense qué cosa, ¿no? Ese era el pacto que Dios había hecho con David. Entonces tenemos los tres pactos. ¿Quedó claro? Abraham, vamos a formar un pueblo, Abraham. Moisés, vamos a organizar al pueblo y vamos a ponerle leyes y vamos a iniciar el sacerdocio. David, vamos a establecer un linaje real donde la premisa principal es la adoración. David era un adorador. David era el dulce cantor de Israel. David era el hombre conforme al corazón de Dios. David era el hombre que se podía refugiar en su música, con su arpa, con su salterio, y podía empezar a alabar al Señor y a cantar esos salmos tan hermosos con los que nosotros nos deleitamos todos los días. David estableció el templo, pero estableció una base importante de adoración a Dios. Entonces, estos son los tres
pactos que tenemos en el Antiguo Testamento, ¿ok? 3 pactos en el Antiguo Testamento. Estos 3 pactos son los pilares, como les dije, que iban a mantener viva la esperanza de la redención de la humanidad del pecado y de la muerte eterna, hasta que llegara el nuevo pacto. ¿Quién es el nuevo pacto? Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, Jesús no es el pacto número 4. Jesús es el nuevo pacto. Hay una diferencia muy grande, porque podemos decir, hay 4 pactos en la Biblia. No, solamente hay 3 pactos y el nuevo pacto. El nuevo pacto absorbe a los 3 primeros. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto tenemos un pueblo, tenemos un sacerdote y tenemos un rey. Ese es el nuevo pacto, Jesucristo. Por eso es muy importante, hermanos, que entendamos cómo funciona el asunto de la fe, porque se trata de Jesús, se trata de Él, no se trata de una nación, no se trata de un pueblo, se trata de Jesucristo. Estos 3 pactos primeros vienen a desembocar en el nuevo pacto que es Jesucristo, el Hijo de Dios. No se trata de Abraham, no se trata de Moisés, no se trata de David, se trata de Jesús. ¿De quién? De Jesús, de Cristo, del Hijo de Dios. Solamente toda la palabra de Dios, toda la Biblia, todo lo que tenemos aquí, hermanos, se trata de Jesús. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en Colosenses que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Para qué fue creado Abraham? ¿Para qué fue creado Moisés? ¿Para qué fue creado David? Para que en todo Jesucristo tenga la preeminencia. Los 3 primeros pactos apuntaban al nuevo pacto, a Jesucristo, el Hijo de Dios. Nosotros, ¿para qué fuimos creados? Para alabanza de su gloria. ¿Para qué estamos aquí? Para aprender a vivir de acuerdo a las enseñanzas de Jesucristo. ¿Cómo tenemos que vivir nosotros dentro del nuevo pacto? Para eso estamos aquí. No venimos aquí a comer chocoflán. No venimos aquí nomás a entretenernos. No venimos porque no había otra cosa que hacer. Venimos aquí porque necesitamos aprender cómo debemos de conducirnos dentro del nuevo pacto. Nosotros somos ahora parte del nuevo pacto. Se trata de Jesús. No se trata de Israel, no se trata de Jerusalén, no se trata de la tierra santa que muchos veneran, no se trata de nosotros, no se trata de nuestras familias, se trata de Jesús. Por Él vivimos, por Él nos movemos, por Él existimos. Solamente por Él. Así es que se trata de Jesús. Así es que vamos a ver rapidito las 3 últimas escrituras de esta serie. La escritura número 10, Marcos capítulo 14, versículo 24. Jesús está sentado con sus discípulos. Es un poquito antes, la misma noche en que va a ser arrestado y va a empezar el tiempo de su juicio y su crucifixión. Marcos 14, 24. ¿Todos traen Biblia? Si no traen Biblia, no se les ocurra exigirle a sus hijos que traigan Biblia, porque el día que le diga, papá, ¿y tu Biblia? ¿Qué cara vamos a poner? Así es que si le exigen a sus hijos Biblia, ustedes también vengan con Biblia. Marcos 14, 24. Y les dijo, esta es mi sangre, ¿del qué? Del nuevo pacto que por muchos es derramada. Es el nuevo pacto que se cumple en Jesucristo. El pacto que se estaba cumpliendo en Abraham, donde hubo una señal de sangre, ahora el nuevo pacto va a entregar toda su sangre.
toda su sangre derramada, como lo cantamos hace rato. La sangre derramada de Jesús, la sangre que fluyó en esa cruz hasta que no quedó nada de sangre, como lo pudo comprobar el soldado que clavó una lanza en el costado de Jesús y dice que salió sangre mezclada con agua. Quiere decir que las funciones vitales del organismo habían terminado. Cuando el corazón deja de recibir oxígeno, cuando deja de bombear, la sangre se licúa y queda solamente agua. Y el soldado clavó la lanza en el costado de Jesús. La sangre de Cristo derramada, hermanos, es la señal para nosotros del nuevo pacto, del que ahora nosotros somos parte. En el pacto de Moisés, las leyes están ahí, las leyes de los sacrificios, donde el sacerdote tenía que derramar su sangre de un animal. Los sacrificios, de eso se trataba. Había un altar de piedra, una mesa grande, y dice que traían los animales y el sacerdote tenía que derramar la sangre de los animales y el altar tenía que ser cubierto con esa sangre. De esa manera se llevaba el proceso que se llamaba de la expiación. ¿De la qué? Expiación. Los alumnos del curso ya saben lo que es expiación. ¿Qué significa expiar? No, maestro Rudy, cubrir. Expiar significa cubrir, es decir, la sangre cubría simbólicamente los pecados del pueblo, ¿verdad? Ese es el acto de expiar, era la ofrenda de la expiación, se traía para cubrir los pecados del pueblo. Así es que dice la Biblia que la sangre de Cristo ahora es derramada en señal del nuevo pacto. En el tiempo de los jueces, en el tiempo de los reyes de Israel, había temporadas en que se iban olvidando, hermanos, de hacer esos sacrificios y de las ofrendas y de la expiación, y entonces les sobrevenía destrucción al pueblo. Se apartaban, decían, ay, otra vez ir a, no, pues como que ahora no tengo ganas de ir al culto, a la reunión, vámonos a los mariscos. Y así, poco a poquito. Ay, no, es que juegan mis águilas, no. Y se empezaban a ir, se empezaban a alejar, ¿verdad? Cuando de pronto todo el pueblo se empezaba a olvidar de Dios, los sacerdotes, los levitas, que eran sostenidos por las ofrendas, entonces ellos se iban a sus tierras, pues a trabajar, a tratar de vivir, de sobrevivir, y el servicio del templo quedaba abandonado. Así era. El pueblo se iba detrás de dioses ajenos, el pueblo se olvidaba de Dios, obviamente el servicio de la casa de Dios quedaba descuidado, los levitas se tenían que ir porque tenían que sostener a sus familias y ellos empezaban a buscar la forma de trabajar y de irse a labrar sus tierritas, y la casa de Dios quedaba desierta. Ya no había sacerdotes, no había cantores, no había salmistas, no había porteros, no había veladores, no había nada. Entonces la casa de Dios quedaba desierta. La gente que quería venir llegaba y no, pues no hay nadie, no, solo el pastor no vino, el sacerdote no vino, no hay nada, se iba. Y de pronto el pueblo empezaba a caer sobre esa maldad. Y cuando se daban cuenta, le estoy hablando de procesos de generaciones, cuando se daban cuenta habían pasado 20, 30 años en que no había sacrificios. Y de pronto la nación estaba totalmente ausente de la bendición de Dios. Y de pronto por ahí se levantaba, todo el libro de Jueces y en los libros de Reyes y Crónicas lo pueden ver. Y de pronto se levantaba un rey que decía, tenemos que volver a los caminos de nuestros padres y tenemos que volver otra vez a la ley de Jehová. Y buscaban en el templo y se buscaban un sacerdote que quedara por ahí y le decían, a ver, ven, busca, y encontraban en los libros de la ley y empezaban otra vez a leer la palabra de Dios y empezaba otra vez un avivamiento en la nación. Y lo primero que hacían, como les dije hace rato, era empezar a traer las ofrendas.
empezaban a fluir las ofrendas, la gente empezaba a traer sus animales, empezaba a traer sus primicias, traían sus diezmos, traían todo lo que tenían que no habían dado por tantísimos años, lo empezaban a traer. Al haber alimento en la casa, como dice Malaquías 3:10, probadme ahora en esto y haya alimento en mi casa. Dice, trae todos los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa. Había alimento en la casa de Dios. Entonces empezaban a regresar salmistas, levitas, porteros, todos los guardas de la casa de Dios. Se empezaba a instituir otra vez todo el sacerdocio, se purificaban, se limpiaban, traían todas las ofrendas y empezaba a haber sacrificios otra vez. Y al momento en que empezaban los sacrificios, empezaban los coros, empezaban los trompeteros, empezaban los cantores, empezaban los levitas a glorificar el nombre de Jehová. Ese era el proceso. De pronto pasaban 10, 20, 30, 40 años y otra vez volvían a esa misma situación. Se apartaban, se alejaban, se iban, se abandonaba la casa de Dios hasta que se levantara otra vez un líder que viniera a hacer las cosas como Dios lo había establecido desde un principio. Se restablecían sacrificios, se restablecían las ofrendas, se restablecía la alabanza. Pero en el nuevo pacto, hermanos, en el nuevo pacto, este sacrificio del Cordero perfecto se hizo una sola vez y nos alcanza para nosotros. Ese sacrificio nos ha alcanzado ya por 2000 años. Los avivamientos que leemos en estos libros del Antiguo Testamento duraban 30, 40 años. El sacrificio de Cristo ha durado 2000 años. Amén. 2000 años. Nos alcanza a nosotros y es tan fuerte y poderoso que va a alcanzar a esta generación. Y es tan poderoso que va a alcanzar a todas las generaciones que vengan hasta que Cristo venga otra vez. Porque es el sacrificio que Cristo hizo una vez y para siempre. Hebreos 7:26. Hebreos, búsquenlo en el Nuevo Testamento. Hebreos, Santiago, antes de los de Pedro, por ahí. Busquen Hebreos 7:26. Hebreos 7:26. Después de las cartas de Pablo, de los Timoteos, de Efesios, Filipenses, Colosenses, todo eso, sí, Hebreos. Ahí está ya. Ok, Hebreos 7:26. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, hablando del nuevo pacto, hablando de Jesús. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo ¿cuándo? Una vez. ¿Y para cuánto dura? Bendito sea el nombre de Dios. Una vez y para siempre. El sacrificio de Cristo perfecto. El pacto cumplido en Jesús. El nuevo pacto no requiere sacrificios constantemente. El nuevo pacto no requiere demandas. El nuevo pacto no requiere de más sangre. El nuevo pacto se hizo una vez y para siempre, para toda la eternidad. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento, del pacto posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Aleluya. Esta es la sangre del nuevo pacto, dijo Jesús a sus discípulos. Fíjense lo que es el nuevo pacto, hermanos. Espero que podamos tener, no lo vamos a alcanzar a comprender obviamente con nuestra mente humana, pero por lo menos tener un poquito más de gratitud y de reconocimiento de lo que significó la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Una vez y para siempre. Los sumos sacerdotes, pobrecitos, eran humanos, débiles hombres. Pero después de la ley, en el nuevo pacto, es el Hijo de Dios el que está por nosotros. Y ya que estamos ahí calientitos con Hebreos, vamos a la siguiente escritura, la número 11 de nuestra serie. Hebreos, adelantito, capítulo 8. El pacto, este es el cumplimiento del pacto
de Moisés también, en Cristo Jesús, en el nuevo pacto. Dice, pero ahora tanto mejor ministerio en el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido ¿sobre qué? Fíjense qué padres esas dos palabras. Mejor pacto y mejores promesas. ¿Cuántos se gozan en las promesas del Antiguo Testamento? ¿Cuántos han gozado, por ejemplo, con el Señor es mi pastor y nada me faltará? ¿Cuántos han gozado con yo soy tu Dios que te sostiene, que te esfuerza, que nunca te dejaré ni te... ¿Se han gozado en eso? ¿No? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Los muchachos flaquean y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, renovarán alas como las águilas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán. Preciosas promesas. El nuevo pacto tiene mejores promesas. Yo soy, no temáis. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa que yo recibí de mi Padre os la he dado a conocer. No os dejaré huérfanos, vendré otra vez a vosotros. Cuando yo me vaya, os conviene que me vaya, porque si no, no enviaría al Consolador, al Espíritu Santo sobre vosotros. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Mejores promesas. Hermosas las del antiguo pacto, preciosas. ¿Están vigentes? Por supuesto que sí, para nosotros. Es palabra de Dios. Pero las del nuevo pacto, hermanos, son mejores. ¿Saben por qué? Porque esas directamente Jesucristo, el autor del nuevo pacto, nos las dio en persona. No nos las dio a través de profetas, no nos las dio a través de patriarcas, nos las dio directamente Él, de su propia boca. Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? 7 veces. Os digo que aún 70 veces 7. Señor, pero la ley dice, el antiguo pacto dice que ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo una mejor promesa: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os humillan y os ultrajan. ¿Cómo va a ser mejor? Hoy es más sabrosa la venganza. ¿Me sacó un ojo este? Yo le saco el otro. No, la mejor promesa es: ámalo, perdónalo, bendícelo. Y si tu enemigo te dice que vayas con él 1 milla, ve con él. Y si te dice que le des la capa, dale también la túnica. Esas son las mejores promesas de Dios. Y si te da una cachetada, mejores promesas. ¿Cuántos dicen amén? Aunque no nos gusten, humanamente es más sabroso. A medio cachetada, de como nos toca. Eso es más sabroso. La carne pide venganza. Las promesas de Dios piden amor, piden bendición. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Este es el cumplimiento del pacto de Moisés, el sacerdocio perfecto. Miren lo que dicen los versículos anteriores a Hebreos 8:6 que leímos. Versículo 3, allá arribita. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios. Concéntrense porque Hebreos es un poquito dificilito. Por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es ¿qué? Figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a levantar el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme ¿a quién? Al modelo. Es decir,
lo que tenía que hacer Moisés se tenía que ajustar a algo que estaba viendo. ¿Quién era el modelo? ¿En quién se estaba inspirando Dios para darle las instrucciones a Moisés de lo que tenía que hacer? En el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque las cosas que estaban antes eran figura y sombra de las cosas celestiales, de lo que iba a venir en el nuevo pacto. ¿Están ahí todos? ¿Ok? Era solamente una figura. Era una sombra de lo que venía en el nuevo pacto, del cual nosotros estamos participando, hermanos. Ni Moisés, ni Abraham, ni David, ni Jeremías, ni Isaías, ni Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Micas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, ninguno de ellos está viviendo lo que nosotros estamos viviendo. Por eso estamos tan emocionados, ¿a poco no? Ok. Los cuales sirven, versículo 5, a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a levantar el tabernáculo. Miras todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte, pero ahora tanto mejor ministerio, dice el escritor de Hebreos, tanto mejor es el suyo, el de Jesucristo, cuanto es mediador de ¿qué? De un mejor pacto. Oye, el pacto de Abraham estaba grueso. El pacto de Moisés estaba tremendo. Ve y libera a mi pueblo, y las 10 plagas, y sale el pueblo, y le sacan todo el oro a Egipto, y llegan delante del mar, y levanta tu vara, Moisés, y se abre el mar, y pasan ahí, llegan a la tierra prometida, y se levanta Josué, y entran a conquistar, y ¡wow! ¡Qué pacto de Moisés! El pacto de David conquistando reinos, enfrentando al gigante. Échenme ese caní, tama para que te entretengas. Jesucristo, un mejor pacto. Gloria a Dios. Estos pactos se quedan chiquitos comparados con el nuevo pacto, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Sabes por qué son mejores? Porque las promesas en el Antiguo Testamento, escúchenlo bien porque no van a decir el pastor dijo una herejía, esperen a que termine. Las promesas en el Antiguo Testamento siempre estaban sujetas a una condición. Si ustedes me buscan, si ustedes obedecen, si ustedes siguen, si ustedes atienden, son bendecidos. Si no, caen en maldición. Y el pueblo era maldecido y venían desgracias sobre ellos. Mejores promesas, el nuevo pacto. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Esto no es ocasión para decir comamos y bebamos que mañana moriremos, porque donde abundó el pecado sobreabundó la gracia. No, Señor. Esto significa temor, reverencia ante una mejor promesa. No es una promesa de maldición, no es una promesa de desecharnos como en el Antiguo Testamento. Esta es una promesa de redención. Es una promesa que nos abraza, que nos toma, y aunque nosotros nos caigamos nuevamente en el pecado, el Señor está listo para levantarnos. 7 veces cae el justo, 7 veces el Señor le levantará. Hijitos, no pequéis, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el justo, el mediador de un nuevo pacto. Mejores promesas, mejores promesas. Mejor promesa para mí, mejor promesa para mi familia. Yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que el Señor quiera llamar. Ese es el santo mediador, el nuevo pacto. Ese es el pacto del que somos parte nosotros. No es un pacto hecho de manos de hombres, no es un pacto humano.
Es un pacto celestial totalmente. Vean lo que dice atrasito el libro de Hebreos también. Hebreos capítulo 5, atrasito, 7. Cristo, hablando del sacerdocio, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, estamos hablando de la escena del Getsemaní, de la iglesia de Getsemaní, cuando Jesús estaba postrado en tierra y su sudor eran como gruesas gotas de sangre, y él decía: Padre, si es tu voluntad, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino hágase tu voluntad. A eso se está refiriendo este pasaje del libro de Hebreos. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. No sea como yo quiero, sino como tú. 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. ¿Para quién? Para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios. Imagínate ve este versículo. Fue declarado por Dios. Directamente el Padre lo nombró, lo estableció como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué significa esta expresión? Se pone muy gruesa la cosa aquí. Decía un pastor amigo nuestro: agárrense porque voy a ir profundo. Y Rosy se agarraba así. No se me duerman. Hebreos capítulo 7. Denle vuelta a la página, por favor. 7. Este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham ¿qué? Los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de paz. En diciembre les hablé de los nombres de Dios, de Jesucristo, de acuerdo a Isaías 53:6. ¿Cuál es el último nombre de Jesucristo? Príncipe de paz. ¿Ok? Rey de paz. Versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días. Está hablando de Melquisedec. Ni fin de vida, sino hecho semejante ¿a quién? Al Hijo de Dios. Permanece sacerdote ¿para cuándo? Para siempre. Considerad pues cuán grande era Melquisedec, a quien aún Abraham, el patriarca, el primer pacto con Dios, el gigante de la fe, le entregó los diezmos de todo. No era asunto de dinero. No era asunto de dinero. Era asunto de reconocimiento a Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Semejante al Hijo de Dios. Cuando estamos hablando de esta escena de Abraham, todavía no existe Moisés, todavía no existen los sacerdotes, todavía no existe la ley, todavía ni siquiera nace Isaac. Y después de que naciera Isaac, iba a nacer Jacob, y después de Jacob las 12 tribus, y después de ahí se iba a hacer toda 400 años allá. 500 años antes, Abraham es confirmado en el pacto y ministrado y bendecido por primera vez en la Biblia por un sacerdote, y este sacerdote era Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo tomando forma humana en la persona de este personaje Melquisedec,
No tenía padre terrenal, no tenía madre terrenal, no había genealogía, no había principio ni final en él, semejante al Hijo de Dios. El mediador de nuestro nuevo pacto se presenta 3000 años antes para firmar el sacerdocio en Abraham. Se afirma el sacerdocio de Abraham en este hombre Melquisedec. Abraham lo reconoce. Es la primera vez en la Biblia que se mencionan los diezmos de esta manera, que se le entregan a Melquisedec. Mucha gente dice que los diezmos son de la ley. No, los diezmos fueron mucho antes de que existiera la ley. Fue una acción espontánea de Abraham, un acto de adoración. Por eso es tan importante que entendamos nosotros, hermanos, cuando traemos nuestros diezmos a Dios, no se trata de dinero, se trata de nuestra adoración a Dios. Es parte de mi adoración a Dios. Este sumo sacerdote, este mismo sumo sacerdote, llamado Melquisedec, era el mismo Señor Jesús. Yo sé que algunos están pensando, chale, si todavía no nacía, todavía no llegábamos a Belén. Iba a pasar miles de años. Pero ¿sabes por qué no había nacido todavía? Acuérdate lo que dice Juan 1:1. En el principio era Jesús. En el principio era Jesús. Y Jesús era con Dios. Y Jesús era Dios. Este era en el principio con Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahora, cuando Abraham regresa de la guerra, recibe la primera bendición sacerdotal que encontramos en la Biblia. No solamente nos da una señal que se cumpliría al instituir el nuevo pacto miles de años después. Génesis 14:18 dice: entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham. ¿Qué cosa sacó Melquisedec? Marcos 24 que leímos al principio. Este es el nuevo pacto en mi sangre. ¿Y qué les dio? Pan y vino. ¿Se dan cuenta? Todavía no existía la Pascua. Todavía no pasaba, faltaban muchísimos años, siglos, para que se instituyera la Pascua. Y Melquisedec, Jesucristo, le entrega y bendice a Abraham con pan y vino como señal. Muchos años después instituyó Jesús la cena con sus discípulos, cuando les dice: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que la beba de nuevo en el reino de Dios. Y ahí nos conecta con la última escritura, número 12, Apocalipsis 22:16. De ahí de Hebreos, síganle un poquito para adelante. Apocalipsis 22:16. Préstame mi toallita que está ahí, por favor, hija. Está lloviendo aquí adentro. Dice: yo Jesús, dice Apocalipsis 22:6. Yo Jesús he enviado ¿a quién? Mi ángel, para darles testimonio de estas cosas en las iglesias. Se cumple el pacto de David. El propósito del pacto davídico era establecer un linaje real, no humano, sino espiritual. Y dice Jesús: yo soy la raíz y ¿qué? El linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿De qué se trataba el pacto con David? De Jesucristo. ¿De qué se trataba el pacto con Moisés? De Jesucristo. ¿De qué se trataba el pacto con Abraham? De Jesucristo. ¿De qué se trata la Biblia? De Jesucristo, el Hijo de Dios. Aquí está el cumplimiento de este pacto. Este pasaje está cerrando ya la escritura. Estamos en los últimos versículos de la Biblia. Se está cerrando ya el nuevo pacto, el Nuevo Testamento, la revelación que el mismo Jesús está dando de manera profética a la iglesia a través del apóstol Juan. Este es el anticipo de lo que va a haber en la eternidad, hermanos. Así es que Jesús en esta declaración confirma lo que se había prometido a David miles de años atrás: afirmaré tu reino para siempre. El pacto de Abraham se cumple en Jesucristo. Ahora somos pueblo santo, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios.
El pacto de Moisés se cumple en el nuevo pacto en Jesucristo. Ahora tenemos un mejor mediador, un mejor sacerdote que los sacerdotes humanos. Y el pacto de David se cumple en el nuevo pacto. Yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Cómo se une todo esto, hermanos? ¿Cómo es el cumplimiento del nuevo pacto? ¿Por qué el nuevo pacto absorbe estos tres antiguos pactos? Vénganse, muchachos de alabanza, por favor, para terminar. Dice Apocalipsis 19:6, ahí mismo. Dice que en la visión que está viendo el apóstol Juan, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia. La iglesia, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Jesús con sus discípulos: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Melquisedec, pan y vino con Abraham. Jesús, pan y vino como símbolo del nuevo pacto con sus discípulos. El Cordero con la esposa, la iglesia. No como una nación, no como un pueblo terrenal, sino como un pueblo de carácter espiritual. Judíos, griegos y de todas las nacionalidades debajo del sol, de todo linaje, pueblo, lengua y nación. ¿De qué me sirve saber esto? ¿Por qué vine a la iglesia hoy, 28 de enero, a escuchar esto? Para saber, mis amados hermanos, en dónde está puesta nuestra fe. Para conocer un poco más del Señor al que servimos, para que nos comprendamos un poco mejor el valor de la iglesia, de este pueblo adquirido por Dios, de que no somos una religión más en el mundo, de que no estamos aquí para pasarla bien, de que no estamos aquí para sobrellevar la vida con todos sus problemas, para que dejemos de andar hurgando y fisgoneando en la basura y en los escombros de nuestra vida pasada, para que tengamos una visión de lo que significa el haber sido hechos hijos de Dios. Hijos de Dios. Un hijo de Dios vive como un hijo de Dios. Un hijo de Dios vive dentro del nuevo pacto con mejores promesas. Un hijo de Dios sabe vivir como lo que es. Un hijo de Dios no se anda revolcando en el pecado. Un hijo de Dios no anda juzgando y merodeando en la basura de su pasado. Un hijo de Dios no está viviendo en la condenación que el mundo le quiso poner. Un hijo de Dios tiene que vivir dentro de las mejores promesas, dentro de los mejores cosas que Dios le ha dicho, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ese es el nuevo pacto. Ese es el nuevo pacto en el que nosotros pertenecemos, para que nosotros empecemos a poner nuestra mirada, hermanos, no en las cosas terrenales. Empecemos a ver las cosas espirituales, las cosas eternas, para empezar a hacer tesoros en el cielo, para que cuando lleguemos delante del sumo sacerdote, delante de Jesucristo, el Cordero de Dios, podamos escuchar las palabras: bien, buen siervo, fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. Para eso me sirve saber esto. Para eso necesito estas escrituras.
Para eso necesito convencerme que el nuevo pacto es mejor, que el nuevo pueblo al que yo pertenezco es mejor, que el nuevo pacto pagado en la sangre de Cristo es mejor para mi vida y para mi familia, para mis hijos y para mis generaciones. Es mejor vivir dentro del nuevo pacto. Es mejor establecerme dentro del nuevo pacto. Para eso vivimos, para eso trabajamos, para eso queremos levantar esta nueva generación, para eso queremos terminar ese edificio, hermanos, donde se exalte, donde se glorifique el nombre del Hijo de Dios, con una hermosa orquesta formada por nuestros hijos, donde la gente pueda venir a ofrecer sus vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pónganse de pie, hermanos. Pónganse de pie. Para eso trabajamos, para eso servimos al Señor, para eso estamos aquí, hermanos. Para eso estamos estudiando la Escritura, para que al final de nuestros días, al final de nuestra vida, porque el reloj sigue avanzando, el reloj sigue caminando, cada día tú dices gracias a Dios por un día más. No, es un día menos de vida. Yo por eso no celebro mis cumpleaños, porque me da miedo. Cada vez que cumplo años, estoy más cerca de irme con el Señor. Es un año menos de vida. Yo por eso no me quiero ni acordar de mi cumpleaños. Porque cuando llegue ese momento en el que todos vamos a estar, todos, si Cristo no viene antes y nos lleva, en ese momento en el que estemos ya para irnos con el Señor, de manera consciente o inconsciente, tenemos que saber que nos vamos a presentar delante de Dios. Y yo por lo menos, yo quiero poder decir como el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Todos los días, mis amados hermanos, el reloj sigue caminando. El reloj profético de Dios sigue avanzando. La iglesia en todo el mundo se sigue moviendo. El reloj está caminando y nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo para el Señor. ¿En qué estoy empleando mi vida? ¿Dónde estoy gastando mi vida? ¿En qué me estoy desgastando en la obra de Dios? Porque Dios va a regresar. Jesucristo viene. Jesucristo viene y nos va a llamar y nos va a pedir cuentas. Yo tengo miedo de llegar y decirle: Señor, desperdicié 10 años de mi vida, desperdicié 15 años de mi vida. El Señor me va a decir: está bien, no hay problema, pero ¿qué hiciste con los otros después? ¿A dónde los aventaste los otros? ¿Dónde estabas cuando te necesitaba? ¿Dónde estabas cuando quería que fueras a visitar a esa persona? ¿Dónde estabas cuando necesitaba que hablaras de Cristo? ¿Dónde estabas? La violencia en nuestra ciudad está desatada, hermanos. Y a cada ratito oímos balaceras. Jóvenes, muchos de ellos hispanos, están muriendo. Y muchos de ellos nosotros los conocimos. Y Dios nos va a preguntar: ¿dónde está el alma de ese joven? ¿Dónde está el alma de ese varón? ¿Dónde está el alma de esa mujer? ¿Dónde están? Tú los conocías. Tú eras heredero de un nuevo pacto basado en mejores promesas. ¿Por qué este amigo tuyo? ¿Por qué este matrimonio que conocías? ¿Por qué estas personas? ¿Por qué se están yendo a una eternidad sin Cristo? Si tú eras miembro de un nuevo pacto. Para eso me sirve saber todo esto. Para esto me sirve, hermanos.
Porque Dios nos ha dado un nuevo pacto en Cristo Jesús. Y somos hechos hijos de Dios. Somos hechos hijos de Dios. Padre, gracias. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por este nuevo pacto. Gracias por este nuevo pacto, Señor, en tu sangre, Padre. Gracias porque podemos ser llamados, hechos hijos de Dios. Gracias porque hemos sido llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gracias, Señor, porque el pacto de Jesucristo es mejor, mucho mejor que el pacto con Abraham, el de Moisés y el de David juntos. Y se cumplen, se complementan en Jesucristo estos pactos. Y ahora nosotros somos hechos hijos de Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias.